Hola, un cordial saludo para todos. Quien les habla la pastora Milena de Rojas de la Iglesia Cristiana Activa Tu Fe de la ciudad de Girardot. Listos para leer hoy 2 de Samuel capítulo 15. Y seguimos avanzando con este emocionante libro de 2 de Samuel. Alista tu esfero, alista tu Biblia y alista tu cuaderno para que puedas tomar nota en este tiempo devocional. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy presentamos este tiempo delante de ti, Señor. Anhelamos conocerte, entenderte y obedecerte, que tu palabra traiga vida a nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hijitos de Dios, vamos a leer el capítulo 15. Vamos a leerlo con la autoridad del Padre, con la autoridad del Hijo y con la autoridad del Espíritu Santo. Absalón se subleva contra David. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí, tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante, y todos sus siervos pasaban a su lado, con todos los cereteos y peleteos y todos los geteos. 600 hombres que habían venido a pie desde Gat iban delante del rey. Y dijo el rey a Itai geteo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, y ¿he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros? En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itai al rey, diciendo: vive Dios y vive mi señor el rey,
que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itai: ven pues y pasa. Y pasó Itai Geteo y todos sus hombres y toda su familia. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó el camino que va al desierto. Y aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios, y asentaron el arca del pacto de Dios. Y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere: no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc: ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad, y con vosotros vuestros 2 hijos, Ahimaas tu hijo y Jonatán, hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros, que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Y David subió a la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Husai Arquita, que salió al encuentro, rasgados sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y le dijo David: si pasares conmigo, me serás carga. Mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón: Rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo, entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. ¿No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y he aquí que están con ellos sus 2 hijos, Ahimaas, el de Sadoc, y Jonatán, el de Abiatar. Por medio de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyereis. Así vino Husai, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Amén y amén. Wow, vamos a ver en este capítulo cómo siguen las consecuencias de todo lo que ha pasado en los capítulos anteriores, la relación rota que hay entre David y Absalón, toda la manipulación que hizo Joab en el capítulo anterior. Y pues definitivamente esto sigue creciendo, hijitos de Dios. Yo les dije, el pecado es como una bola de nieve que cada vez va creciendo más y más y más y arrastra con todo aquel que se lleva por delante. Aquí está Absalón ahora, después ya de los 2 años que han ocurrido, donde él estuvo lejos de la presencia del rey, es decir, ya vienen los 2 años que ocurrieron de lo de Amnón y Tamar, vinieron los 3 años que estuvo exiliado, vinieron los 2 años que regresó a su casa pero no vio a su papá, y ahora pues nos dice que Absalón empieza a hacerse carros y caballos y pone a 50 hombres que corran delante de él. Es decir, Absalón empieza a asumir una posición de príncipe. Él mismo empieza a engrandecerse. Él dice: no, aquí voy a poner carros que vayan delante mío. Vemos como David, recuerdan que el Señor dijo que ellos no iban a confiar en carros y no iban a confiar en caballos, sino que ellos tenían su confianza puesta en el Señor. Pues ahora Absalón, imagínate todo este personaje bello, guapo, esbelto, con su cabellera, con su físico espectacular, con una hermosura envidiable por muchos. Y ahora este Absalón tiene carros, tiene caballos y tiene 50 hombres que van delante de él. O sea, hacía bulla. Absalón hacía bulla. Donde llegaba, se sabía que ahí estaba Absalón. O sea, se hacía sentir, se hacía notar.
y que todo el mundo dijera, wow, qué príncipe Absalón, qué príncipe, miren esa majestuosidad con todo ese ramillete de hombres y carros y caballos que van delante de él. O sea, qué espectáculo de hombre, ¿sí? Y entonces dice la palabra que él se ponía de mañana a un lado del camino junto a la puerta, o sea, él madrugaba, ¿sí? Para hacer lo que tenía pensado en su cabeza. ¿Y qué era lo que hacía Absalón? Que se ponía allí a la puerta, a un lado del camino. Vemos que él no está en el camino, está a un lado del camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y Absalón no está en el camino, él está ahí a un ladito, ¿sí? Y vamos a ver que con todo lo que él hace, da una apariencia de piedad, pero definitivamente lo que hay es orgullo y soberbia en su corazón, ¿sí? Y tenlo presente. Absalón en este capítulo da una apariencia de piedad, pero hay orgullo y soberbia en su corazón. Él no está en el camino, él está a un lado del camino. Los que quieren parecer, pero no son. Los que se quieren dar a conocer como algo que no son. Los que ofrecen algo que en realidad no son por dentro. El que parece, pero no es, diría yo. ¿Y por qué? Porque él estaba ahí al lado del camino, junto a la puerta, y este pasaje nos va a hablar mucho acerca de lo que es el orgullo, la soberbia, la altivez, y también nos va a poder dar un espejo acerca de lo que es Jesús. Y vemos que Absalón está junto al camino y está al lado de la puerta, no entra por la puerta, no está en la puerta. Y Jesucristo también nos dice que Él es la puerta y que todo aquel que entre y salga por Él entrará y saldrá y hallará pastos. Pero Absalón no está dentro de la puerta, no ingresa por la puerta, él está a un lado de la puerta. ¿Y qué es lo que hace ahí a un ladito del camino y a un ladito de la puerta? Pues cualquiera que venía a buscar al rey, Absalón le salía al encuentro y le decía, oye, ¿de dónde vienes? Oye, ¿quién eres? Y entonces las personas decían, sí, mira, Absalón, yo vengo de tal lugar, yo soy de las 12 tribus de Israel y tengo este problema y vengo a que me ayuden, vengo a ver si el rey me ayuda. Y Absalón le decía, oye, todo lo que tú dices es cierto, oye, todo lo que tú dices es bueno, oye, si tú tienes toda la razón, tú tienes toda la razón. Y Absalón empezaba a escuchar a la gente con un toque de amabilidad, con un toque de ternura, con un toque de buena persona, de buena gente. Yo quiero que tú te sientas bien conmigo, yo quiero que tú te sientas bien aquí con lo que yo te digo. Y Absalón decía, ay, si yo fuera el rey, yo obraría con justicia. ¿Sabes? Si yo fuera el rey, yo te ayudaría. Sí, si yo fuera el rey, yo podría ayudarte porque si yo fuera el rey, mejor dicho, esa posición que yo tendría. ¿Quién me pusiera por juez aquí en la tierra para ayudarte? Y vemos esa actitud de Absalón, ¿sí? La gente decía, ay, qué buena persona, además que era guapo, ya él tenía una gracia especial, y aparte de eso, mira esa ternura con la que hablaba, o sea, no, mejor dicho. Y cuando las personas se iban a inclinar a Absalón, ¿qué hacía Absalón? No, Absalón se inclinaba, dice la palabra, que él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. O sea, Absalón era experto en dar abrazos. Absalón era experto en decir, ven, conmigo estás bien, yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger. Era experto en hacer que la gente se sintiera amada por él y que la gente se sintiera bien, sí, que la gente se sienta bien con él. Vemos que Absalón no estaba interesado en que la gente recibiera el juicio de Dios, porque ellos iban para presentar su caso delante del juez, para presentar su caso delante del rey. Y Absalón no estaba interesado en que la gente recibiera un justo juicio, en que la exhortación que recibieran fuera la correcta o que viniera de parte de Dios, sino en ven, yo te abrazo porque si yo fuera el juez, yo te ayudaría y ven porque aquí quiero que te sientas bien conmigo. Y aquí, hijitos de Dios, esto tiene que abrir nuestros ojos,
Porque mira lo que dice la palabra dice que así se robaba Absalón el corazón de los de Israel. ¿Cuál era el objetivo de Absalón? Robarse el corazón de la gente. Uy, se les robó el corazón, ladrón de corazones, le diría yo a Absalón en este capítulo. Sí, ahí tú lo puedes escribir en tu cuaderno, un ladrón de corazones. Y él se robaba los corazones de la gente con esas actitudes, tan lindo, tan buena gente, tan amable, Absalón. Y mira cuántas veces junto al camino aparecen personas con una apariencia de piedad. Mira que es gente que no está junto al camino y gente que no está entrando por la puerta, sino que está al lado de la puerta. Y entonces lo que hacen es criticar el ministerio de otros. Absalón estaba criticando el ministerio de su papá de manera indirecta. Mira que él no tenía necesidad de decir, mi papá o el rey está haciendo un mal gobierno, pero él decía, yo podría hacer las cosas mejor, yo sí te podría ayudar, ven, yo te abrazo, tú lo que necesitas es un abrazo, tú lo que necesitas es un beso, tú lo que necesitas es alguien que te tienda la mano, tú lo que necesitas es alguien que comprenda tu situación. Y entonces vemos cómo en la vida aparecen ministerios de personas que no están interesadas en estar en el camino, en exhortar conforme a la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Jesús? Hay que entrar por la puerta es estrecha. Porque recuerda que Jesucristo dijo que la puerta y el camino que nos conducen a la salvación es estrecho, estrecho. Pero el que lleva la perdición, eso es ancho. O sea, cada quien puede hacer lo que bien le parezca. Y aparecen ministerios así, no, ven, yo te ayudo si yo fuera el pastor. Y mira cómo es peligroso que esos ministerios aparezcan por fuera, en la calle, pero mira también cómo es peligroso que esos ministerios aparezcan en la puerta de la iglesia, ¿sí? Cuando no, es que el pastor no te escucha, ¿cierto? No, es que el pastor no te oye, es que el pastor no tiene tiempo para ti. No, es que ese pastor que tenemos, él anda tan ocupado que nunca te pone cuidado. Mira lo que te está pasando, mira lo que te está pasando, pero ven, yo te escucho, tranquilo, si él no te escucha, ven, yo te escucho, ay, de verdad te está pasando todo eso, no, terrible, terrible la situación en tu casa, no, sí, ese marido es terrible contigo, terrible todo lo que él te está haciendo, no, esa mujer, no, es una desagradecida, terrible lo que te está pasando. Ven, yo te escucho, tomémonos un cafecito. No, esos papás, no, ese jefe, no es que la gente no te entiende, no, es que la gente de la iglesia, ¿verdad? No, terrible, ven, yo te abrazo, ven porque conmigo vas a estar bien, ven porque yo sí te entiendo, ¿sí? Y cuando aparecen ese tipo de situaciones, ese tipo de ministerios, ese tipo de propuestas, sal corriendo, ten cuidado, porque mira, tiene el espíritu de Absalón. ¿Cuál es el espíritu de Absalón? El espíritu de Absalón es un espíritu rebelde, un espíritu que se opone a la autoridad, o sea, la autoridad era el rey David y Absalón tiene un espíritu de rebeldía. Él no se quiere sujetar a nada ni nadie, él no se quiere sujetar a las decisiones que toma su papá. Para él son terribles las decisiones que toma el papá y él no se quiere sujetar. El espíritu de Absalón es el espíritu de alguien que es orgulloso, que es soberbio. El espíritu de Absalón es el espíritu de alguien que es manipulador. El espíritu de Absalón es un espíritu que solamente quiere abrazar, siéntete bien, yo te comprendo, yo te entiendo, pero no recibe la corrección de Dios, recibe la reprensión de Dios, recibe la justicia de Dios, ven y haz lo que Dios dice que tienes que hacer. No, el espíritu de Absalón es un espíritu terrible. Y tú le podrías poner a este pasaje el espíritu de Absalón. El espíritu de Absalón es el espíritu de alguien que quiere simplemente robarse el corazón de la gente. Sí, que todos me entiendan, todos me quieran, yo te entiendo, yo te quiero, yo te abrazo, yo te apapacho. Ese es el espíritu de Absalón. Un espíritu muy peligroso y un espíritu que va a traer mucho dolor para su propia vida, un dolor grandísimo para su familia y un dolor grandísimo para el resto del pueblo de Israel. Todos salen perdiendo con Absalón. Mira que al principio todos, ay, yo te abrazo, yo te quiero, yo te cuido, yo te apapacho, pero finalmente todos salen perdiendo con Absalón. Por eso, si tú tienes a ese pastor, a esa pastora, que te corrigen y que te exhortan conforme a la palabra de Dios, que su visión no es que tú te sientas bien, que tú te sientas cómodo, que tú te sientas chévere, sino que tú andes conforme a la palabra de Dios, déjame decirte, tienes un buen pastor, tienes una buena pastora. Pero si tú estás
siguiendo a alguien porque te abraza, te apapacha, te consiente, te dice, no, ven, siéntete bien, todos son muy malos contigo, malos, malos, malos contigo, tú eres el bueno, tú eres una buena persona, Dios te quiere porque así como eres, Dios te quiere, y ven, te abrazo y siéntete bien, sintámonos bien todos aquí, ten mucho cuidado, mucho cuidado. Aquí a nosotros nos toca actuar es conforme a la palabra de Dios. Y entonces Absalón era así, un roba corazones. Y dice la palabra que pasaron 4 años. O sea, sigue pasando el tiempo. Y pasaron 4 años y 4 años de Absalón allí diciéndole a la gente, hablándole a la gente, convenciendo a la gente, apachachando a la gente y toda la gente. Y 4 años en esa situación. Sí, 4 años. Ay, tan lindo tú. Ay, sí, tan lindo tú. Ven, te abrazo. Y entonces, eh, después de esos 4 años, Absalón viene y le dice, papá, papá, yo necesito ir a Hebrón, te ruego que por favor me des permiso de ir a Hebrón porque es que yo hice un voto a Dios. Cuando yo estaba ya exiliado, papá, yo hice un voto a Dios y yo le dije a Dios, Dios, si tú me dejas volver a esta ciudad, Señor, yo voy a presentar mi voto delante de ti y yo voy a servir a Jehová. Y pues claro, David dice, claro hijo, ve, ve y cumple tu voto al Señor. O sea, qué hijo tan espiritual, qué hijo tan lindo. Ay, qué lindo ese hijo, que está haciendo todas las cosas al revés, una rebeldía, una manipulación, una soberbia, un orgullo, una falta de respeto por el papá. Pero ay, delante del papá soy el más espiritual, delante del papá no, papi, es que yo hice un voto delante de Dios y yo voy a ir a cumplir mi voto, papi, ¿me das permiso? Y David, wow, claro, hijo, ve, ve y cumples tu voto delante del Señor. Entonces por eso vuelvo a decirte, Absalón es el que parece pero no es, el que pinta una cosa pero no es, el que ay, se hace ver el más tierno pero hay orgullo en su corazón, el que delante de David se hace ver como el más santo, el que hizo un voto delante del Señor pero mentiras, lo que quiere es levantarse en contra del reino de su papá. Eh, Absalón. ¿Cuántos Absalón todavía hay en este tiempo? Y entonces Absalón se va con sus mensajeros, dice, entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo, cuando ustedes escuchen el sonido de la trompeta, entonces ustedes van a decir, Absalón reina en Hebrón. ¿Listos? Entonces cuando suene la trompeta, ustedes van a gritar, Absalón reina en Hebrón. Y vamos a ver cómo Absalón es muy bueno con esto de mover masas, ¿sí? Mover masas rápidamente. O sea, el influencer de la época. Él sabe cómo mover masas y cómo hacer que la gente responda y reaccione a lo que él manda hacer. Y volvemos a ver a un Absalón que él siempre manda hacer. Manda hacer. Cuando suene la trompeta, ustedes gritan, Absalón, reina sobre Hebrón. Y entonces van con Absalón 200 hombres que él convidó, que él invitó, pero pues ellos iban sin saber cuál era la maquinación que había en Absalón. O sea, ellos iban porque Absalón los invitó, porque Absalón les dijo, caminen, me acompañan. Y ellos, bueno, está bien, caminen, lo acompañamos. Por eso, hijitos de Dios, uno tiene que estar despierto. La palabra dice, despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos, porque Cristo te alumbrará. Y vemos como a veces, tristemente, por ejemplo, cuando hay divisiones, cuando se levanta gente dentro de las empresas o dentro de las iglesias o dentro de los conjuntos residenciales, vemos que a veces es uno el que se levanta, el que tiene toda la idea en la cabeza y empieza a alborotar la masa, alborotar la masa, alborotar a la gente y la gente pues finalmente termina sirviendo de tonto útil ante la maquinación del que ha planeado todo. Termina ahí como, sí, sí, nosotros dijimos y se dejan llevar por la masa y se dejan llevar por la multitud para rebelarse en contra del pastor, para rebelarse en contra del jefe, para rebelarse en contra del coordinador del ministerio, para rebelarse en contra de la administración del conjunto, etcétera. Y una cosa es cuando tú levantas tu voz con justa causa porque estás plenamente convencido de que lo que estás diciendo es cierto. Y otra cosa es cuando te dejas llevar por la masa y por la masa y por la masa. Dicen por ahí, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? ¿Sí? O sea, se dejan llevar por
por la masa, por las multitudes. Y Absalón sabía cómo hacer esto. Así que él dice, cuando suene la trompeta, ustedes gritan, invita a 200, estos iban sin saber lo que Absalón tenía en su cabeza. Y entonces cuando Absalón empieza a ofrecer sacrificios, o sea, el hombre sabía cómo hacer las cosas. Y era muy pila Absalón. Y entonces cuando le está ofreciendo los sacrificios, o sea, cuando está en su punto que se ve espiritual, que se ve que está ofreciendo sacrificios para Dios, manda a llamar a Aitofel, el consejero de David. ¿A quién llamó? Aitofel. ¿Quién era Aitofel? Esto ya lo vimos unos capítulos atrás. Aitofel era el consejero de David. Pero además de eso, ¿quién era Aitofel? Aitofel era el abuelito de Betsabé, señoras y señores. El abuelito de Betsabé, con el que había pecado David, con quien había pecado David. Betsabé, la mujer con la que pecó David. Y aquí aparece Aitofel, el abuelito. Y entonces dice la palabra que la conspiración se hizo poderosa, o sea, se unieron Absalón, el hijo de David, y Aitofel, el abuelito de Betsabé. Algunos comentaristas bíblicos hablan acerca de, bueno, qué cosas habrían pasado en el corazón de Aitofel cuando David pecó con su nieta, pues era su nieta, y cuántas cosas pudieron haber pasado durante todos estos años en la cabecita de Aitofel. El hecho es que se unen Absalón y Aitofel y la conspiración se hace poderosa y empieza a aumentar el pueblo que sigue a Absalón. O sea, la gente empieza a irse detrás de Absalón, dejan a un lado a David y se van detrás de Absalón. Israel tenía una característica muy particular. Yo no sé si ustedes recuerdan que cuando Samuel empezó a hacerse viejo, a pesar de que Samuel fue un excelente hijo de Dios, un excelente líder, un excelente sacerdote, un excelente profeta de Dios, vemos que el pueblo prefería a alguien más joven. Y aquí vemos a un pueblo que, a pesar de ser liderado por David, de haber obtenido tantas victorias con David, ahora también empiezan a irse detrás de Absalón, que tenía una serie de cualidades físicas y de mover masas impresionante. Y pues efectivamente el pueblo empieza a irse con Absalón. Y entonces viene un mensajero a David y le dice, el corazón, otra vez aparece el corazón, recordemos que Absalón, que era un roba corazones. Y dice, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. O sea, la gente ama a Absalón. No es simplemente que la gente se está yendo con Absalón porque les está ofreciendo algo en particular, sino que la gente ama a Absalón. O sea, Absalón supo ganarse el amor de la gente durante todos estos años, con manipulaciones, con palabras vanas, con estrategias, con lo que sea, pero Absalón supo ganarse el cariño de la gente durante estos 4 años, que estuvo allí todos los días, todas las mañanas, diciéndoles cosas bonitas, dándoles abrazos, apapachos, agachándose, o sea, poniéndose en la posición de ellos, inclinándose a ellos. O sea, Absalón supo cómo trabajar durante esos 4 años. Y entonces David le dice a todos los siervos, les dice, nos vamos de aquí, huyamos, salgamos corriendo porque no vamos a poder con Absalón. O sea, David sabía cómo era su hijito y los alcances que tenía su hijito. David sabía hasta dónde podía llegar su hijo y el rey dice, no sea que arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. O sea, David decía, no, aquí lo que me importa es la ciudad, y si yo tengo que salir corriendo y tengo que dejar mi trono con tal de que el pueblo esté bien, con tal de que la gente esté bien, no importa, yo salgo corriendo. David no quería que Absalón hiriera la ciudad. Y entonces él sale corriendo con toda su casa, pero el rey deja 10 de sus mujeres concubinas para que guarden la casa. O sea, ahí vemos cómo la familia de David está tan mal. O sea, David tiene 10 concubinas y esas 10 concubinas las va a dejar ahí cuidando la casa. Ay, David. Ay, David. Actitudes y acciones muy humanas. Hasta aquí David, otra vez, vemos un David que no ha orado. O sea, simplemente le están ganando los problemas de la familia. Y por eso quiero decirte hoy algo. Si tú estás viendo que en tu familia están pasando cosas, métete en guerra espiritual.
Métete en guerra espiritual. Mira cómo un ungido de Dios no está orando y no le está preguntando dirección a Dios, no le está pidiendo dirección y ayuda al Señor. Vemos a un David que en vez de clamar, Dios, ¿qué está pasando con Absalón? Señor, dame sabiduría, es mi hijo, ¿cómo lo corrijo? ¿Qué hago? No, ahora es él como papá y como rey el que sale corriendo, el que sale huyendo y deja a sus 10 concubinas ahí en la casa. O sea, yo me voy corriendo, ustedes quédense aquí, cuiden la casa. O sea, hay que hacer guerra espiritual, hijitos de Dios. Tú no puedes dejar que te pase lo mismo que David. Mira, yo creo que David decía, Dios mío, ¿qué me está pasando? Y si David leyera su historia, recuerden que todo esto que le está pasando a David es por causa de su pecado. O sea, todo esto es por culpa del pecado que tuvo David y las consecuencias lo están alcanzando. Yo creo que si David hubiera sabido todo esto que le iba a pasar, todo esto que iba a pasar con su hijo, con su hija, con el abuso, con la muerte del hijo, con la rebeldía de Absalón, yo creo que David hubiera dicho, no, yo prefiero no pecar. Y cuando vio a Betsabé, más bien hubiera ido y se hubiera dado una ducha de agua fría, hubiera salido a la guerra, qué sé yo. Y mira cómo a veces las personas no piensan todas las consecuencias que van a venir después de cometer un pecado. Por eso tú no le puedes dar lugar al pecado, hijitos de Dios, porque las consecuencias son terribles. Por eso tú, ahora que conoces la palabra, puedes ver más allá y poder empezar a analizar qué ocurriría si cometieras ese pecado. Entonces mejor me guardo y mejor no cometo ese pecado, mejor cuido mi corazón. Así que David sale corriendo, él huye, toda la gente de Israel está con Absalón, pero Itaí, que es geteo, Itaí, que no es del pueblo de Dios, Itaí le dice al rey, rey, yo voy a estar contigo. Y el rey le dice, no, 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 tú no tienes que estar conmigo, tú eres geteo, no tienes que estar conmigo, no es tu obligación estar conmigo. Pero Itaí le dice, no, rey, yo voy a estar contigo, vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Itaí le dijo, yo voy a estar contigo, yo voy a estar contigo, David. Y entonces vemos como alguien que no es del pueblo de Dios ahora está con el rey. Y yo te decía, este capítulo también nos permite ver un espejo de la obra de Jesús, porque vemos que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, no quiso a Jesús como su rey. En un principio gritaron, Hosana, el hijo de David, el rey ha llegado, Hosana. Pero después de un tiempo, después de unos días, ya no quisieron a Jesús como su rey. Y entonces ese pueblo que no era pueblo, ese pueblo gentil, nosotros, tú y yo, los gentiles, los que no pertenecíamos al pueblo de Dios, dijimos, tú eres mi rey. Y a donde tú vayas, yo quiero estar contigo. Tú eres mi rey, tú eres mi salvador. Y Jesús, yo quiero estar contigo y yo quiero dar mi vida por ti. Te amo Jesús. Y este pasaje es hermoso porque nos permite ver todo lo que ocurre con el rey. Y entonces, ¿qué pasa con David? Dice la palabra en el versículo 23, y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente del torrente de Cedrón, asimismo pasó el rey, y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. El rey está quebrantado, el pueblo está quebrantado, el pueblo está llorando, hay mucho dolor con todo lo que está haciendo Absalón, hay mucho dolor con todo lo que está ocurriendo, hay mucho dolor por consecuencia del pecado. Y David va al desierto, o sea, David otra vez en el desierto, pero nosotros podríamos decir, pero es una etapa que ya había superado David, o sea, David ya estaba en el trono, David ya estaba en el reino, sí, pero ahora David tiene que ir nuevamente al desierto. Y vemos que David supo buscar muy bien la presencia de Dios en el desierto, pero no supo buscarla tan bien cuando estaba en la cima del éxito. Y nosotros tenemos que aprender, porque todos le pedimos a Dios, Dios bendíceme, Dios ayúdame, Dios levántame, Dios prospérame. Pero mira cuántas personas son expertas en buscar a Dios y son muy lindas buscando a Dios en los tiempos de prueba. Y cuando Dios los bendice y cuando Dios los levanta, se olvidan de Dios, le dan lugar al pecado, toman todas las bendiciones que Dios les ha dado para pecar
y pues finalmente tienen muchas consecuencias terribles. Y finalmente, ¿dónde está David otra vez? David está en el desierto, nuevamente en el desierto. Y entonces David empieza a pensar en el arca de Dios. Ellos habían traído el arca con él, pero David dice, no, el arca no puede estar en esta situación. Habla con los sacerdotes, le dice a los sacerdotes, vuelvan el arca a su lugar, pongan el arca en su lugar y yo voy a confiar en Dios. Si Dios se apiada de mí, Dios me va a librar. Y si Dios definitivamente piensa que yo soy culpable por todo esto que pasó, pues yo voy a morir. Pero aquí yo voy a volver a poner mi confianza en Dios. Y por fin David reacciona. Y por fin David vuelve y pone su esperanza en Dios. Por eso vuelvo a decirte, mira, cuando está en la cima, ¿qué pasa contigo, David? Cuando está en la cima, se olvida de Dios, y cuando está en el desierto, ahí vuelve y busca del Señor. En este pasaje, David compone varios salmos. Nuevamente aparecen varios salmos. No los voy a leer ahora por causa del tiempo, pero sí quiero que tú los anotes en tu cuaderno y los puedas leer en casa. Aquí David compone el Salmo 41, aquí David compone el Salmo 61, el 62 y el 63. Estos 4 salmos los compone David en medio de todo este caos, en medio de huir al desierto, en medio de ver que su hijo es el que viene a acabarlo, en medio de saber que está perdiendo su corona, que está perdiendo su posición dada por Dios, en medio de sentirse en una de las peores situaciones de su vida. O sea, yo no sé qué fue peor, por lo menos cuando en Primera de Samuel estaba allá haciéndose loco y escurriendo babas, era él solo, pero ahora está David con toda la familia. Y recuerda, tu pecado no solamente arrastra contigo, tu pecado arrastra con toda tu familia. Por eso, si estás cometiendo pecado, ojo, hijito de Dios, ojo, hijito de Dios, hijita de Dios, porque el pecado sí tiene consecuencias sobre toda la familia. Y aquí lo estamos viendo en David. Entonces David huye, David confía en Dios, dice, en medio del huir, en medio del desierto, él dice, yo voy a confiar en Dios, que el arca vuelva a su lugar, sacerdotes vuelvan a su lugar, tú sacerdote que eres el vidente, es decir, el profeta de Dios, vuelve a tu lugar, vuelve a tu posición, yo voy a confiar en Dios. Y entonces dice el versículo 30, ojo a este versículo 30, dice, y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Entonces David empieza a subir el monte de los olivos. ¿Recuerdas quién más estuvo en el monte de los olivos? Jesús antes de morir, Jesús antes de ir a la cruz. Y aquí viene nuevamente ese espejo de Jesús en este capítulo, porque David está subiendo el monte de los olivos, él está descalzo, él está llorando y llevando la cabeza cubierta. Sí, él está llevando la cabeza cubierta. O sea, imagínate, ha habido una escena muy dolorosa. El rey ya no tiene su corona de rey, sino que tiene la cabeza cubierta. O sea, el rey no tiene su corona, tiene la cabeza cubierta y está llorando. ¿Por qué? Por causa del pecado. David dice, esto que me está pasando es por culpa de mi pecado. Solo mi Padre, si Él me quiere perdonar, Él me perdonará. Y si he de recibir el castigo por esto que yo hice, pues el Señor me castigará, pero aquí vengo delante de mi Dios. Y empieza David a subir, llorando, quebrado, quebrantado, con mucho dolor y cargando al pueblo que tiene con él, y todos con su cabeza cubierta y todos iban llorando mientras subían. ¿Y por qué podemos relacionarlo con Jesús? Porque mientras David está cargando con todo el peso de su pecado, de su propio pecado y de su propio dolor, para traer salvación sobre él y sobre todo el pueblo que lleva consigo, Jesús también va al monte de los olivos, también quebrantado. Jesús allí dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y es donde Jesús dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa,
pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Recordemos que cuando él va al Getsemaní, él tiene que pasar allí por los olivos, por el monte de los olivos. Y mientras David está llevando la culpa de su propio pecado, Jesús está cargando la culpa, no del pecado de él, porque él es santo y sin mancha, sino que está cargando la culpa del pecado de todos nosotros, de toda la humanidad. El peso que Jesús llevó y el dolor que Jesús llevó, wow, fue demasiado alto, fue demasiado fuerte. Y ese dolor lo sufrió Jesús por tu pecado, por el tuyo, por el tuyo. Jesús sabe y conoce las consecuencias que tiene el pecado sobre la familia, sobre las personas cercanas. Y Jesús está llevando ese pecado tuyo allí a la cruz. Por eso si tú hoy reconoces y tú dices, Señor, yo pequé, yo he hecho lo malo delante de ti, Jesús. Señor, yo he hecho lo malo y por causa de ese pecado es que estoy viviendo lo que estoy viviendo y mi familia está viviendo lo que está viviendo. Pero Jesús, tú fuiste a la cruz y tú llevaste todo dolor y tú llevaste todo pecado y tú llevaste toda enfermedad. Mira, hijito de Dios, hoy es un excelente día para que puedas acercarte a Jesús y entender el sacrificio que Él hizo porque te ama, el sacrificio que Él hizo por amor. Y entonces dice la palabra que cuando David llega a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, mira, llega David a la cumbre, o sea, él no se queda a la mitad del camino. David llega hasta la cumbre y para que llegue ahí, llega a adorar a Dios, adorar a Dios, adorar a Dios. Mira como un arrepentimiento verdadero, como un arrepentimiento genuino también lleva a una verdadera adoración, una verdadera adoración. Mira que David no está diciendo, Dios, ¿por qué le está pasando esto a mi familia? Dios, ¿por qué está ocurriendo eso? No, David sabe que él es el responsable, él sabe que él es el responsable de todo esto que está pasando. Y él llega a adorar a Dios, adorar a Dios, adorar a Dios, a derramar su corazón delante de la presencia de Dios. Y entonces llega Usai a su encuentro, rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y le dijo David, si pasares conmigo me serás carga, mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón, rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo, entonces tú harás nulo el consejo de Aitofel. David sabía que se necesitaba un hombre de Dios allí. David sabía que lo único que podría hacer nulo el consejo de Aitofel era la presencia de Dios a través de un hombre de Dios allí en aquel lugar. Así que efectivamente se hace lo que David dice. Y dice la palabra en el versículo 37, así vino Usai, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Mira qué lindo en medio de la prueba y en medio del desierto tener amigos que nos ayudan a hacer la voluntad de Dios. Qué lindo contar con amigos que están allí en los tiempos de adoración, porque ¿en dónde estaba Usai? Usai estaba allí en la cumbre del lugar donde David estaba adorando a Dios. Ese amigo que viene en los tiempos de adoración. Y qué lindo, escribe allí en tu cuaderno Usai y haz un estudio acerca de Usai. Mira, Dios pone a Usai ahí en el momento en el que David está en el desierto, está en aflicción, pero sube al monte de los olivos a adorar a Dios. Allí es cuando sale a su encuentro Usai. Y este Usai dice la palabra que es amigo de David. Qué lindo por esos buenos amigos. Qué lindo por esos amigos que traen fortaleza a nuestro corazón. Qué lindo por esos amigos o esos amigos que están con nosotros en tiempos de adoración. Y qué lindos esos amigos que son temerosos de Dios, que aman a Dios, que aman al pueblo de Dios y que te aman a ti también, que me aman a mí también para que podamos salir vencedores, salir de los tiempos de prueba, salir de los tiempos de batalla y ver la victoria que es de parte de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este pasaje, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, hoy yo te pido, Señor, guarda nuestro corazón, Señor. Quita todo orgullo, quita toda altivez, Señor. Quita toda soberbia. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, guárdanos, Señor.
de ser personas orgullosas que queremos manipular las circunstancias o el corazón de la gente. Y guárdanos, Señor, si también conocemos personas que quieran manipular las circunstancias y quieran robarse nuestro corazón, Señor. Esto no se trata de sentirnos bien. Esto no se trata de sentirnos agradables con alguien, Señor. Esto se trata de hacer tu voluntad y de obedecerte a ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy yo te pido, ayúdanos a encontrarnos contigo si hemos pecado, Señor, si hemos fallado, Señor. Hoy te pedimos, ayúdanos a tener un encuentro sincero contigo, a volver nuestro corazón a ti, Señor, a poner nuestra confianza en ti. Jesús, yo te doy gracias. Gracias por llevar mis pecados allí a la cruz del Calvario. Señor, yo reconozco que en muchas oportunidades he tenido que llevar la culpa de mi pecado, porque ha sido mi responsabilidad. Pero yo te doy gracias, Señor, porque sé que ahora puedo confiar en ti, Jesús, porque eres tú, Jesús, quien ha llevado mi pecado, mi dolor, ahí a la cruz del Calvario, y es por ti, Jesús, que tengo salvación. Gracias, Jesús, por tu amor, Señor. Gracias por entregarlo todo para salvarme y para rescatarme, aunque yo no lo merecía, Señor. Señor, también te doy gracias por esos amigos que están allí en medio de la adoración, Señor. Cuando atravesamos desiertos, cuando atravesamos pruebas, pero allí en medio de la adoración, Señor, allí en medio de esa búsqueda a ti, tú colocas esos amigos especiales, esos amigos que son dados por ti, y bendigo a los buenos amigos, Señor. Bendigo a aquellas personas que están dispuestas a hacer tu voluntad porque te aman con todo el corazón, porque en ellos también hay corazón de adoradores, porque ellos se mantienen en la cima del monte adorándote a ti, Señor. Gracias, Señor, por esas personas especiales. Padre, hoy declaramos que este tiempo es un tiempo de bendición. Esta semana será una semana de bendición. Esta semana será una semana de cielos abiertos, Señor. Esta semana será una semana donde veremos tu gloria, Señor. Porque el que siembra generosamente cosechará, Señor. Y yo creo que esta semana será una semana para cosechar bendición, para cosechar, Señor, tu paz, tu bondad, tu misericordia, y para ver tu gracia y tu favor sobre nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús, a una sola voz hoy declaramos victoria, victoria, victoria. Amén. Bueno, hijitos de Dios, hasta aquí este hermosísimo capítulo. Esta semana será una semana maravillosa, llena de la gloria de Dios. Ven, congrégate en Activa tu Fe. Hay un lugar especial para ti. Y te recuerdo que este viernes será un viernes muy especial. Este viernes tenemos nuestra segunda fiesta de semillas, que a mí sí me colaboras con esa invitación especial. Este viernes tenemos nuestra segunda fiesta de semillas, así que prepara tu mejor semilla para el Señor. Recuerda que todo lo que se siembra se cosecha de manera exponencial, se cosecha de manera mayor. Es más grande la cosecha que lo que se siembra. Así que yo te invito para que tú puedas sembrar generosamente y que esa cosecha sea una cosecha generosa, una cosecha llena de bendición, de abundancia y de multiplicación. Recuerda que Dios te llamó, Dios te bendice y Dios te multiplica. Así que este viernes, gran fiesta de semillas, nuestra segunda fiesta de semillas pro terreno. Ven y disfrutemos juntos de la gloria de Dios. Tenemos un invitado especial este viernes. Estará con nosotros el pastor Wilson Zamora, que traerá una palabra de bendición para nuestras vidas. Así que estamos muy contentos de tenerle aquí en Activa tu Fe con nosotros. Hijitos de Dios, te deseo una feliz y bendecida semana. Un abrazo gigante para todos. Bendiciones y chao.